Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur con invitados, con Isabel Maracina, la doctora Isabel Maracina. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ramiro? ¿Cómo está Osvaldo? Hoy estamos todos doctores. ¿Cómo te va, Daniel? El doctor Daniel Pérez. Hola. ¿Y cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Eso estamos todos doctores. Yo soy medio trucho en realidad, porque soy abogado apenas, pero bueno. Somos los de a pie, ¿viste, Osvaldo? Claro, nosotros somos los de a pie. Bueno, vamos a hablar un poco de Venezuela, de esto que nos ha despertado hoy de alguna manera en zozobra, ¿no? Esta acción absolutamente ilegítima que ha tomado el gobierno de Estados Unidos y que de alguna manera preocupa porque no es una cosa que vaya a quedar en Venezuela. Como todo el mundo advierte, parece que es la nueva política del garrote. Ya lo había dicho hace poquito tiempo atrás el propio Pentágono, ¿no? Que esto sería el corolario Trump de la doctrina Roe, la doctrina de los americanos para los americanos, mejor dicho, los latinoamericanos para los norteamericanos, allá de la segunda década del siglo XIX. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Podemos comenzar contigo, Susana. Isabel. Por lo que estamos viendo en este momento, que todavía hay una confusión bastante importante de informaciones, contrainformaciones, ¿cierto? Pero realmente una de las cosas más marcantes, me he preocupado por ir leyendo los comentarios de la gente, ¿no? Una de las cosas más marcantes dentro de del espectro de la gente progresista, o sea, que no apoya, que no está de acuerdo de ninguna manera con este acto de piratería, es la clareza de que en América Latina esto es la puerta de entrada para una política que va a afectar severamente a Brasil, que va a tener una injerencia importante en las elecciones en este año, que van a ser elecciones creo que hechas bajo tensión y con un alto grado de injerencia, y que este episodio de piratería no es más que otro episodio de la política de Trump que, como dice Vladimir Zafatle, me pareció un comentario bastante adecuado. Estamos ya dentro de una lógica de guerra, ¿no? O sea, aquí se han saltado todas las convenciones que hicieron sentido y que organizaron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ninguna de las instituciones internacionales, de los pactos que organizaban la geopolítica en el mundo, a partir de la posguerra, ninguna de ellas ha sido respetada. Y creo que esto es algo que para nosotros desde Brasil es muy importante tener en cuenta y estar muy alertas, porque no podemos seguir con el discursito conciliador de que Trump es amigo o que nos trata bien, que en algunos momentos Lula con su estilo resbala para ese lado, y tenemos que estar bastante alertas, ¿no?, a lo que viene, porque ya el señor Naranja avisó que Colombia es la próxima, y sabemos perfectamente que Brasil es un lugar, ¿no?, extremadamente importante para esta geopolítica yanqui, que quiere sin duda alguna retomar la idea del patio trasero, ¿no? En principio empezaría por ahí. Yo seguiría, y ya te paso la palabra, Daniel, yo seguiría poniendo un poquito en contexto que la lucha hegemónica en este momento, la lucha, digamos, interimperialista, se está dando básicamente entre Estados Unidos y China. Y China en este momento le ha llevado la delantera para desespero de Donald Trump y el agente naranja. Me gustó eso, esa definición. Y América del Sur es, digamos, la mayoría de los países de América del Sur son
socios estratégicos de China, por una cuestión de que se impone la economía china, ¿no? La contradicción de Argentina lo demuestra de esa manera. Por ejemplo, Milei, en su idea del librecambismo absoluto, lo que está haciendo es llevando a la Argentina cada vez más hacia los brazos de China, porque importa todo, abre la importación y le importa todo a China, básicamente, ¿no? Claro. O sea que vos fíjate que no es tan fácil para los Estados Unidos, que no es solamente una cuestión digamos, de posicionamiento geoestratégico, sino también de tener con qué sacar a China de América del Sur. Y bueno, Venezuela era un socio muy importante, tanto de China como de Rusia y como de otro aliado, o como de otro también enemigo de los Estados Unidos, que es Irán, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto nosotros podemos entender esta locura de sacarlo, de este atentado, este ataque a Venezuela, ¿no, Daniel? Yo comenzaría por la cuestión del hecho que ocurrió en la madrugada de hoy, ¿no? Yo no diría que estamos dentro de una guerra. Me parece que para haber una guerra, por lo menos en términos contemporáneos, tiene que haber una declaración de guerra. Y tiene que haber dos ejércitos en disputa. Lo que hubo hoy fue una invasión. No fue una guerra, fue una invasión, fue un atropello, secuestraron a 2 personas y bombardearon, pusieron bombas en predios públicos y privados. No sé cuántas personas ya fallecieron, sé que hubo heridos. Entonces estamos dentro de una situación que no es de guerra, es de un acto criminal, un acto de crimen. Entrar en un lugar, secuestrar 2 personas, matar a algunas otras, poner bombas en predios. Cuando un musulmán hace esto, lo llamamos de terrorista. Cuando una persona de las favelas de Río secuestra y mata, lo llamamos de criminal. Este no es un sujeto que está en guerra, este es un criminal, ¿no? Y me parece que tiene que ser tratado en esos términos. La guerra puede suceder el día que se confronten 2 ejércitos y, bueno, uno ataque y el otro se defienda. Me parece que eso, porque si no parece como que, bueno, entonces es aceptable porque estamos en el marco de una guerra. Esto no es aceptable en las diplomacias de nadie. Por eso me parece, no es una guerra entre 2 países. Esto es un atentado al marco legal internacional, es un atentado a todos los acuerdos que la OEA ha hecho históricamente. Acá se rompieron todos los marcos legales internacionales, se rompieron todos los acuerdos de la OEA. La OEA solo sirvió para bloquear a Cuba. La OEA nunca sirvió para otra cosa a no ser para bloquear a Cuba. Cuando la OEA precisaba funcionar en la guerra de Malvinas, no funcionó. Cuando precisó funcionar con otro tipo de operaciones como estas, no funcionó. Y bueno, esta es un quiebre de la legalidad. Me parece, yo no diría que estamos en guerra, estamos delante de un sujeto que es responsable por matar, por poner bombas y por secuestrar personas. Eso me parece que es lo primero que yo diría. Ahí, y me parece que eso obliga a todos los países de las Naciones Unidas y a las Naciones Unidas y a la OEA a pronunciarse contra eso. O sea, estamos delante de una situación criminal. Y me parece que diplomáticamente las diplomacias tienen que responder. Y han respondido. Me parece que en general, salvo Milei y algunas otras personas que son parecidas con Milei, el resto de las diplomacias ha respondido en ese tono. Inclusive la diplomacia brasilera, inclusive el gobierno brasilero. Eso me parece que es interesante para no quemar etapas, me parece, ¿no? Porque inclusive me parece que es muy difícil que yo creo que Estados Unidos quiera repetir la experiencia de Asia. La experiencia de Asia fue así provechosa para algunas empresas vinculadas en una época
a financiar campañas electorales de republicanos y en alguna otra para financiar a la familia Clinton. Es para eso que fue beneficioso la experiencia de Asia. Pero para el pueblo americano fue un desastre. El pueblo americano toda familia de Estados Unidos tiene por lo menos un muerto o una persona lisiada por causa de las guerras en Asia. Desde Corea y Vietnam hasta Afganistán e Irak. Todas. Sí. En todas salieron perdiendo. Históricamente salieron perdiendo. Vuelvo a repetir, Estados Unidos no ganó guerras en Asia. Algunas empresas americanas ganaron dinero. Empresas que estaban vinculadas a pagar campaña electoral al Partido Republicano y a la familia Clinton. El resto fue todo un fracaso. Yo creo que si Estados Unidos está dispuesto, y aquí entro en el marco geopolítico, salgo del marco legal, que me parece que es importante destacarlo, y voy para el marco geopolítico. Me parece que en términos geopolíticos, me parece que después de esa experiencia en Asia, y después del avance de China, Estados Unidos está reculando a América Latina. Ahora, recular a América Latina me parece que tiene un costo también. Esto no es Asia. América Latina tiene otra historia. Geográficamente es diferente. Y económicamente el mundo está en otra situación. Ya no estamos más en la Guerra Fría, ya no estamos más, estamos en otra situación, en otras condiciones. Ya no tenemos más el fantasma del comunismo. Ahora es China, es Asia, es Rusia. Son intereses públicos y también privados. Son intereses de estados y también de empresarios. Entonces se hace un poco más difícil. Por eso me parece que Estados Unidos hace, bajo el mando de Trump, hace este acto, me parece descabellado, rompiendo todo el marco legal y no invade. Me parece, y eso es una especulación. Ahí salgo de lo geopolítico y voy para lo especulativo subjetivo. Me parece que Estados Unidos pensaba que secuestrando Maduro y la esposa y colocando bombas en algunos predios, esto iba a generar una ruptura en el gobierno y un caos en la población. Inclusive porque así lo manifestaron varios medios de comunicación. Inmediatamente sacaron declaraciones, informaciones, salieron a las cámaras a decir que el país estaba en caos, que las personas estaban contentas y que volvía la democracia y la libertad a Venezuela. Esto lo fogonearon desde varios medios. Bueno, eso no ocurrió. El poder político está más fuerte que nunca. Me parece que, al contrario, el poder político se cohesionó con del sí. Por lo que vi, la estructura militar está totalmente sólida. Parece que el alto comando está bien consistente. Diosdado Cabello está con tropas en la calle. Y quien salió a la calle salió para respaldar el gobierno. Entonces me parece que ellos apostaron en que esto generaba un caos y me parece que fue lo contrario. Comenzaría por ese lado. Yo diría lo siguiente, Daniel, para precisar un poco con algunas cosas que vos dijiste. Lo primero que creo que correctísimo, esto rompe el sistema del derecho internacional. Yo sé que hay mucha gente que piensa que el derecho internacional no existe, que es el derecho de la fuerza y que entonces siempre se cuestionó el derecho internacional, pero para algo tenemos las Naciones Unidas, tenemos la Carta de las Naciones Unidas y esto rompe nada más ni nada menos que el artículo 2 de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, fíjate que, los artículos basilares, los que son las bases del derecho internacional. Hay un analista que a mí me gusta seguirlo mucho que justamente hizo una definición muy interesante. Dice, salimos del orden basado en reglas propuestos por los norteamericanos para el orden basado en ninguna regla, ¿no? Porque ya es cualquier cosa, es el propio deseo de Trump el que se impone y yo quiero esto, quiero Groenlandia, quiero el canal de Panamá, quiero que Canadá sea el estado número 51 y ahora quiero que Maduro vaya preso.
Me lo rapto, porque es muy interesante eso que vos dijiste por un lado, ¿no? Y eso me parece que es interesante, pensar desde ese punto de vista. Esto es la habilitación de lo único que nos quedaba de esperanza del derecho internacional, por lo menos. No te diría después de la Segunda Guerra Mundial, te diría después de la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial. Y más, te diría de las pocas reglas que había desde el Congreso de Viena de 1815, cuando se empiezan más o menos a generar algunas normativas dentro de la Europa para decir cómo nos vamos a relacionar como estados. Bueno, esto rompe todo. Esto rompe absolutamente todo. No sé si estoy exagerando, Osvaldo, ¿qué te parece? No, solo quería decir, ya que ese es el problema, por eso me parece que todavía yo no diría que se rompe todo, porque esto así, todos estudiamos justnaturalismo en la facultad y justnaturalistas como Hobbes o como Kant dicen siempre que en política una acción, en política funciona la ley de Newton, una acción genera una reacción, o sea, cuando vos secuestrás y ponés bombas, vos permitís que el otro también secuestre y pone bombas. Estados Unidos se caracteriza por tener embajadas que fueron históricamente atacadas. O sea, cuando vos generás una situación de esas y rompés la legalidad, vos ponés en riesgo a tu cuerpo diplomático y ponés en riesgo a tus ciudadanos que están en otros lugares. Y pones en riesgo a las empresas de tus ciudadanos que están en otros lugares. Esto ya fue hecho de alguna forma con Rusia la vez pasada. Es probable que se pueda hacer, pero me parece que cuando Estados Unidos hace eso, ya ha tenido experiencias de esas. Y ahí fue a buscar apoyo a la legalidad, a la diplomacia, al principio de no injerencia, porque cuando vos rompés las reglas se te va de las manos. Es como dijiste, Ramiro, si rompés, rompiste y no queda ninguna. No queda ninguna para ellos, no queda ninguna también para grupos radicales que eventualmente se pueden sentir legitimados en una situación de esa. Discúlpame, Osvaldo. No, está bien, no, muy interesante lo que dijiste. Yo lo que quería decir es que los tres tienen razón en todo lo que dijeron. Ay, yo estoy cortado, me parece. No, está bien. ¿Estoy saliendo? Está bien. Que los tres tienen razón. Isabel, sobre todo, que sea que está en desarrollo. Y es cierto, esto todavía está en desarrollo, no terminó. O sea, y no sabemos qué va a pasar, por un lado. Por otro lado, como decía Ramiro, no hay... Ramiro, estás mutado vos, por eso no te estamos escuchando. Ahí se nos congeló un poco Osvaldo, no sé por qué se nos congeló, pero una cosa también interesante, Daniel, que vos decías, que si lo que quería Donald Trump era conseguir un cambio de régimen, no le habría salido muy bien, porque sigue gobernando la vicepresidenta, que es Delcy Rodríguez. Otra figura muy importante es Alex Saab, que es el fiscal general. Sigue o sea, la persona que va a tener, digamos... Sigue gobernando la vicepresidenta, que es Delcy Rodríguez. Otra figura. Que tiene el poder de acusación. Y después sigue, por ejemplo, el ministro de Defensa sigue siendo Padrino López. Y como dijiste vos, Diosdado Cabello, lo mismo. O sea, vos fíjate que no hubo tal cambio de régimen. O sea, una cosa muy interesante. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahí estás de vuelta, Osvaldo. Bueno, sí, no, quería decir, y lo que vos decías con respecto al derecho internacional, yo uno de lo que piensa que el derecho internacional existe de manera teórica, pero no existe en la práctica. En realidad no hay derecho internacional. De hecho, el mayor representante de la falta de derecho internacional es Estados Unidos, que no reconoce las resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos, como por ejemplo que lo declara Netanyahu criminal de guerra, y estuvo reunido con Trump el 31 y el 1 y no pasó nada, ¿no? O sea, creo que entonces que no hay derecho internacional. Y en cuanto a que no es una guerra, ya la guerra creo en este momento tiene diferentes modalidades, la guerra en la actualidad. Existen las guerras asimétricas, las guerras de baja intensidad, o sea, muchos distintos tipos de guerra. Y creo que esta, puntualmente, hoy por hoy, solamente ya finalidad secuestrar a Maduro, como bien vos dijiste, Daniel,
y a la esposa, pero creo que va, en función de lo que dijo Trump, creo que va a terminar en una guerra, porque aclaró que lo que quiere es manejar el país hasta que Trump, lo que quiere es manejar Venezuela hasta que lo entregue a otro gobierno democrático, en lo que ellos entienden como democracia, que no tiene por qué ser democrático, ¿no? Porque con Arabia Saudita no dice nada y hace cosas peores. Y que prometió una segunda ola de ataques más grande, si no podían cosas. Entonces creo que estamos en esa situación media difícil, ¿no? Pero está todo en desarrollo, ¿no? Creo que todavía no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que hubo un montón de víctimas. Hay imágenes que son muy elocuentes de lo que pasó en Tiuma, creo que es Tiuma, no sé, cerca de Caracas, la base militar más importante que tiene Venezuela, que hay un montón de víctimas ahí. Hay fotos, imágenes, o sea que realmente ya hay víctimas inocentes. Sí, yo quería agregar una cosa. A mí me parece, puede ser, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, a mí me parece que la definición que vos hacías, Daniel, sobre lo que es una guerra es correcta, pero yo no estaba hablando de una guerra en sí, sino de una lógica de guerra, que es diferente. Creo que hay tomando un poco lo que vos decías, sin duda alguna hay un cierto desespero en esta acción, ¿cierto? Es una tentativa. Trump viene haciendo tentativas cada vez más brutales y desesperadas por conseguir asentar una lógica de dominio en el continente. Esto me parece que tenemos que leerlo, porque tamaña brutalidad como la que se ha cometido en esta madrugada, creo que nos está hablando también del encorralamiento de Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos ahí una degradación tanto en el área de influencia como en el área del dominio del dólar como padrón, etcétera, y efectivamente una presencia de China en el continente muy importante con extensos investimientos, bueno, el puerto del Pacífico, etcétera, podemos nombrar una cantidad de cosas que a mí sinceramente me dejan bastante desconfiada, porque no creo que los chinos sean demasiado gente buena, en el sentido de no son generosos, es otro imperio. Entonces allí las tensiones también van a ir configurándose de otra manera, ¿no? Pero sí sabemos que los BRICS a Estados Unidos le molestan mucho, ¿cierto? Que las polaridades y las tensiones que se están armando y que ya se vienen armando para ellos son muy peligrosas. Y por otro lado, lo que dijo Osvaldo, que me parece que es muy importante, o sea, qué curioso, ¿no es cierto?, que Netanyahu se reúne con Trump hace 2 días, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esto significa en términos de la geopolítica mundial? ¿No? Porque allí tenemos algo que no, por lo menos para mí, no se está entendiendo demasiado, ¿no? Sino en la línea superficial, que es la continuidad del genocidio, evidentemente, que está allí nuevamente, ¿no? Quería que pensábamos un poco en eso, ¿no? O sea, como esto también nos habla del desespero y de una situación de decadencia del poder de los yanquis, ¿no? Pero por eso yo continúo insistiendo de que yo entiendo que teóricamente en sociología, en ciencia política, hablemos de diferentes tipos de guerra, que hablemos de diferentes lógicas de la guerra, pero me parece que tanto política cuanto jurídicamente tenemos que tener claro que Palestina no es una guerra, es un genocidio. Es un genocidio, claro. Palestina no es una guerra. No. En Argentina no hubo una guerra en la dictadura, fue un genocidio. Así es. Y lo que Trump está haciendo ahora es terrorismo, es criminal. Esto no es una guerra. Esto no es un problema entre Venezuela y Estados Unidos, 2 países en guerra. Esto es ilegal, es el quiebre de las instituciones. Esto es, como vos dijiste, Isabel, el dominio. Inclusive lo dijo claramente. Trump lo viene diciendo desde septiembre a eso. Quieren que no se discuta más
el dominio, Trump reafirma el dominio de Estados Unidos en América Latina. O sea, lo dijo con todas las letras. Voy a dominar. Trump no tiene una guerra contra América Latina. Aquí no estamos en guerra contra Estados Unidos, ni estamos en guerra contra Trump. Es Trump que tiene un proyecto de dominio. Entonces me parece que hay que darle los nombres que correspondan. Esto no es una guerra. Rusia y Ucrania puede ser una guerra, tal vez, no sé. No soy especialista en el área. Ahora, esto aquí, ciertamente, no está lejos de ser una guerra. Como está lejos de ser una guerra palestina, como está lejos de ser una guerra lo que ocurrió en las dictaduras militares. No hubo una guerra aquí. No hay dos grupos. Aquí hay un grupo que entra y pone bombas y bombardea y mata personas y secuestra. Y después del otro lado está la gente. No hay una guerra. Por eso insisto que esto no es una guerra entre Venezuela o no es una guerra entre el pueblo de América Latina y Estados Unidos. No, esto es un plan de él y es en ese sentido que tiene que ser abordado desde el punto de vista de los cuerpos diplomáticos. Yo entiendo que Osvaldo dice que, bueno, que hace rato que el derecho internacional, sí, en algunas situaciones nosotros vimos que los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no están muy a fin de seguir la institucionalidad, pero que haya eso, de algún modo fuerza a los gobiernos y a los poderes fácticos a colocarse en ciertos ejes, porque lo contrario es peor. Y me parece que eso lo tenemos que conservar, porque es el marco legal en el cual tenemos. Porque lo otro realmente es, entonces, si realmente no hubiese derecho internacional, las embajadas podrían ser invadidas en cualquier situación. Y no son invadidas en cualquier situación. Las empresas internacionales podrían ser desapropiadas en cualquier situación, o tomadas en cualquier situación, y no son tomadas en cualquier situación. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo diplomático, porque hay un marco legal, y me parece que nosotros inclusive tenemos que exigir que nuestros representantes se pongan a tono con eso. Por eso digo que no es una guerra, pues si no, parece que todo fue una guerra, que había dos grupos, o que hay una lógica de guerra diferente, pero es una guerra. No, esto es un crimen, y me parece que hay que tratarlo en esos términos. Yo lo veo de la siguiente manera, Daniel, que no es muy discordante con lo que vos decís. Yo creo que hay una disputa hegemónica por Estados Unidos, que viene perdiendo su hegemonía y que de alguna manera necesita mantenerla, porque la base de su preponderancia financiera es justamente la credibilidad del dólar, y el dólar cada vez la gente cree menos en eso. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de 38 billones de dólares. No trillones para ellos, billones para nosotros. Sí. Trillones de dólares. Y necesitan urgentemente pagar esa deuda o achicarla, y tienen un sistema hecho en 1914 de un banco central independiente que no les permite ni siquiera bajar los intereses. Está pagando en este momento 1.600 billones, 1.6 billones de dólares de intereses por año. Están desesperados y necesitan el petróleo de Venezuela. ¿Para qué? Para poder hacer, digamos, anclaje financiero. Emitir deuda con los respaldos de ese petróleo. Porque no es que necesitan petróleo en este momento. Estados Unidos está exportando petróleo. Supuestamente está exportando caro para la Unión Europea por el conflicto en Ucrania. Está exportando gas. Está un petróleo que es caro y difícil de sacar porque es del fracking. Pero en este momento no tiene necesidad de abastecerse el petróleo para sí. ¿Por qué necesita esto? Justamente por ese tema. Y eso se da porque confiaron tanto en que la industrialización la vamos a llevar a China y nosotros nos vamos a quedar con el valor agregado que dan las marcas. Entonces, bueno, ponemos la fábrica, total, los chinos ponen el agua, ponen la energía, ponen el salario bajo, y nosotros vendemos nuestro mercado y nos llevamos el valor agregado de las marcas. Entonces las marcas de lujo venden a ese precio. Claro, eso tiene un fin y ese fin ha terminado. Entonces yo creo que en este momento es peor que en una guerra, te diría yo, Daniel, porque es la desesperación para sobrevivir. Y por eso que se hace tan peligroso, y por eso que vienen por todo, me parece. Sí, justamente, y ahí ese acto de desesperación me parece que les está haciendo calcular mal el fuste, como dirían
en La Pampa. Pues y el problema ese, y creo que ahí nos toca, por lo menos a tres que estamos acá, es que yo creo que el objetivo estratégico no es Venezuela. Si la idea es el dominio de América Latina, como lo expresó reiteradas veces Trump, sabemos que quien tiene hegemonía económica y política en América Latina es Brasil. Brasil. Claro. Entonces, cuando él dice esa frase públicamente, en el subtítulo está Brasil, eso, porque no hay poder discutible si vos no tenés Brasil. Y no tienen Brasil porque intentaron hacer un golpe de Estado. Ahí también hay una cosa interesante, ¿no? Por más que no haya funcionado, que yo creo que no funcionó lo de hoy a la noche, Estados Unidos tiene la política de repetirlo varias veces. Repitió varias veces en la época de los golpes de Estado. Todos nos acordamos, la década del 60, 70, repitió varias veces en América Latina, ensayó un golpe y después comenzó con los golpes. Y en algunos le fue mejor, en otros le fue peor. Después, en la década del 90, todos lo vivimos bien en la piel también a eso, fueron los gobiernos neoliberales. Ensayó con los gobiernos neoliberales en América Latina y los impuso en casi toda América Latina a los gobiernos. Y esa es una receta del dominio de Estados Unidos. En el siglo XXI lo vivimos con los golpes, supuestamente golpes jurídicos. Tentaron en Venezuela contra Chávez, intentaron en Honduras funcionó del modo de ellos, y lo repitieron en toda América Latina. Entonces yo creo que delante de esa desesperación que ustedes marcan, y justamente porque estamos antes de una guerra, si eso se deflagra, la desesperación es mayor. Y esto puede generar una situación en la cual esto no solamente lo hagan con Venezuela, sino que lo hagan con otros países. Y teniendo en cuenta que el objetivo estratégico, vos no podés dominar América Latina si no tenés Brasil. Entonces me parece que tenemos que estar atentos con eso. Sí, no solamente ya tenemos que estar atentos, no, hace rato que venimos viendo, como vos decís, bueno, no le salió bien un golpe, pero están tratando de golpear de todas las maneras aquí. O sea, todo el proceso contra el Supremo Tribunal Federal, ¿cierto? Contra Alexandre de Moraes, contra Dino, contra los jueces que se oponen, ¿cierto? A las iniciativas brutales de la ultraderecha aquí. O sea, creo que estamos también en un estado, por eso pensaba en las elecciones aquí en Brasil, ¿no? En un estado de injerencia muy importante, ¿no? Así como, porque Trump le presta dinero a Milei para que gane las elecciones, pero eso es una injerencia directa y no tiene ningún pudor en hacerlo. También aquí estamos con injerencias importantes. No nos olvidemos de toda la burda maniobra bolsonarista, ¿no? Con el muchachito allá, el 01 en Estados Unidos, tratando de salvar la papa de papá, pero fundamentalmente de organizar nuevamente el golpe y de tratar que los absolutamente claros responsables por la tentativa de golpe no sean castigados. O sea, aquí hay una lucha interna muy fuerte también, ¿no? Que creo que es importante pensarla. Yo al respecto de eso, déjeme que sea conspiranoico, creo que hoy charlábamos un poco a la mañana con Daniel y con Isabel, y después lo vi ahora viendo un poco las acusaciones que pesan contra Maduro en este juzgado del sur de Nueva York, por la fiscal general, esta Pamela, que dice que lo que lo acusan es conspiración, y de esa conspiración, una de las acusaciones es que cuando Maduro era ministro de Chávez, habría prestado un puerto del cual salía la droga para los Estados Unidos en el 2006. Ahí ya tenemos el tema del narcoterrorismo, del narcotráfico,
Y después toda la otra réplica que se hace de que supuestamente Chávez habría bancado las campañas electorales, recuerdan, de Podemos, la campaña que le hicieron a Monedero en España, de Cristina de Lula, Kirchner, de Lula, de lo que inventaron, ¿se acuerdan? Con las cuentas de Máximo Kirchner también, y todas esas mentiras y todas esas mentiras de que todos estos gobiernos populares habrían sido financiados por el chavismo. Entonces, si ahora lo llevan a Maduro y a la esposa presos y los ponen en lo que se conoce como testigo, digamos, premiado, para salvar, o sea, no importa, ellos lo pueden poner como ellos, pero como estamos en la época del Lavallato 2.0, muy bien lo que estaba comentando Isabel, de toda esta locura que se intentó en Brasil esta semana, después lo podemos comentar más, es la narrativa lo que vale. Es la narrativa lo que cuenta. Entonces van a decir que Lula ganó el primer gobierno porque lo bancó Chávez a través de Maduro con el dinero del narcoterrorismo. En plena campaña electoral. Ahora en mayo son las campañas electorales en Colombia. Y después en octubre son en Brasil. Y son los dos grandes países que quedarían dentro de Sudamérica para hacerse de toda Sudamérica de alguna manera. Y además, a eso yo le agregaría un dato, esto no es conspiración, sino que es un dato real, lo que tantas veces comentamos que le quita el sueño a los Estados Unidos es el corredor bioceánico que se está haciendo, o que está proyectado, no se empezó a hacer todavía, entre Bahía y Lieus con el puerto de Chancay en Perú. Y eso les quita el sueño. Ya consiguieron demorar durante años el corredor bioceánico carretero que pasa por Argentina a través de los gobiernos títeres que tienen en Paraguay. Esos 200 kilómetros de Paraguay no se terminaban de construir nunca. Ahora que lo tienen a Milei se termina en Paraguay, pero la parte de Argentina está toda destrozada. O sea, ellos siempre van poniendo algún palo en la rueda para que no pueda haber, digamos, la salida bioceánica de los productos de Estado de Brasil hacia China, que son los que compiten con ellos. Porque vamos a ser sinceros, entre Brasil, Argentina y Estados Unidos tenemos el mismo comprador y le vendimos los mismos productos. Cerdo, cereales principalmente y soja. Sí, perdón. Yo quería preguntarles a ustedes algo que estábamos conversando un poco, pero me parece que la duda que yo tengo también la deben tener otras personas que escuchan el programa. El marco legal de esta situación, ¿no? O sea, se supone que lo secuestran a Maduro por narcoterrorista. Y las cosas que están divulgadas aquí, inclusive divulgadas por los propios voceros de Trump, lo quería buscar bien para no tener narcoterrorismo, poseer ametralladoras y armas. Aquí está. Conspiración para introducir cocaína en el territorio de Estados Unidos. Asociación con organizaciones armadas como la FARC. Bueno, y después poseer ametralladoras y armas de destrucción. A mí me gustaría que ustedes expliquen cómo es que vos secuestrás a una persona y la llevás para el juez. Yo creo que si nosotros secuestramos a alguien en Brasil, lo llevamos por un juez en Argentina, vamos en cana, sí, pero en la puerta, ni llegamos a la puerta, vamos preso. Vos no podés en Argentina llevar una persona, porque por más que sea, quien sea, no podés llevarla secuestrada hasta allá. ¿Cómo es que Estados Unidos puede entrar en un país extranjero, sacar a una persona y aún así llevarlo adelante del juez y que el juez acepte esa causa, como si fuese todo normal? Para Estados Unidos es normal eso de todas maneras, pero ¿te acordás vos, Daniel, en Irak? Irak se lo acusó de tener armas químicas, cosa que nunca se probó. Y sin embargo Sí. lo bombardearon, lo atacaron. De todas maneras tuvo un procedimiento más correcto que este, porque en realidad fue una alianza de países, o sea, tuvo este es medio como desprolijo, como siempre actúa Trump, ¿no? Con cierta desprolijidad. Pero lo que pasa es que si ellos, en realidad, para ellos no lo están secuestrando, que es lo que realmente pasó, lo secuestraron a Maduro y a su señora, sino que para ellos lo están deteniendo porque él comete un delito.
y que hay una fiscal en Estados Unidos que dice que se va a juzgar en los tribunales de Nueva York. O sea, pero por lo que te decía un poco, sin volver a lo anterior, porque siempre es una cuestión discutible, el tema de que el derecho interno a ellos los avala. Lo que no lo avala es el derecho internacional, pero el derecho interno a ellos los avala para hacer esto. Esto no lo digo en defensa de Estados Unidos, al contrario, creo que es una barbaridad y que creo que el objetivo original de Estados Unidos, como bien vos dijiste, Daniel, es Brasil, que es el más importante en América del Sur y el que les permitiría el control. Por ende, el más difícil, por lo cual lo que está haciendo le está rodeando la manzana, ¿no? Venezuela, Paraguay, que históricamente siempre funcionó con Estados Unidos, Argentina a través de Milei, tenemos como presidente, y va a pasar aparentemente con Colombia, que también es bastante más difícil que pase, pero yo pensé que Venezuela nunca iba a pasar, y sin embargo lo secuestraron de una manera a veces media rara de lo rápida que fue, y estando rodeado de todos los guardaespaldas que tienen, no pudieron hacer nada. No sé. Mirá, También había teorías sobre eso. Estaba escuchando a Tilio Borón, que conoce también del hecho y conoce también de los actores, digamos, y él también tenía la misma extrañeza que tenés vos. Esto fue demasiado fácil para los Estados Unidos. Según Donald Trump, dice que demoraron 47 segundos. Tilio Borón dice, entraron con helicóptero. El helicóptero demora por lo menos 20 minutos para entrar. Sí. Y 47 segundos. Sí, eso dijo, bueno, Donald Trump dice cualquier cosa también, ¿eh? Se puede decir cualquier cosa. Dice cualquier cosa, Donald Trump dice cualquier cosa. Sí. Pero fue muy fácil para Estados Unidos hacer esto, y que seguramente debe haber habido no solamente desprolijidades, sino también traiciones, y un poco debe haber tallado la plata que de los $50 millones que Donald Trump había ofrecido como recompensa. Eso por un lado me parece que es una cosa interesante. Vamos a ver después qué va a pasar. Esto está recién ha comenzado y después veremos más adelante qué cosas van a salir en limpio. Pero también partiendo de la preocupación de Daniel, me parece que una preocupación muy genuina, y nosotros tenemos que pensar que venimos hace 25 años ya, un cuarto de siglo, pero antes también, ¿no? Porque justamente el 3 de enero del año 89, Estados Unidos hacía lo mismo en Panamá y secuestraba a Noriega. Y el mundo miró para otro lado, porque Noriega era narcotraficante, porque había sido un ex agente de la CIA, porque decían que era un dictador, porque decían un montón de cosas. Más allá del hecho en sí de que entrar militarmente, haber matado montón de gente, civiles, inocentes, y haber extraído a una persona ilegalmente de su país. El mundo no dijo nada. Eran los años 90, era el Bill Clinton, la caída del muro de Berlín y todo lo demás. Pero después esto se va repitiendo. En Irak se repite cuando una invasión a un país que deja 1,5 millones de muertos, sin que haya habido una resolución del Consejo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que lo haya avalado. Lo avalaron 2 presidentes, Aznar en España y el pseudo laborista de Tony Blair en Gran Bretaña. Nada más. Fue una acción casi de nuevo unilateral. Entraron, invadieron y produjeron una masacre, se afanaron en el oro, se afanaron en las obras de arte, se afanaron medio Irak, se afanaron. Después pasa lo mismo con lo de Bin Laden en Pakistán, un país aliado. O sea, un gobierno aliado. Entran y le secuestran a Bin Laden y después y lo desaparecen. Lo desaparecen porque no dejaron, no solamente que no lo llevaron a un ¿cómo es? A un tribunal. Lo matan y lo tiran al mar, según ellos, ¿no? Después hacen lo mismo en Libia. Y eso lo lleva adelante, ¿cómo es? Hillary Clinton. Y todavía se burla por las redes sociales. Parafraseando una frase latina, Vini Vidi Vinci, vine, ve y vencí. Ella dijo, bueno, nosotros vinimos, vencimos y él murió. Después, y lo mismo, o sea, varias veces pasa ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa con el mundo que no dice nada? Esa es la preocupación que vos tenés, Daniel, cuando decís, ¿qué pasa con las reglas del derecho internacional que no se cumplen? Y bueno, claro, después de un cuarto de siglo de callarse. Quería agregar una cosa ahí a lo que decís. Estaba mirando aquí un mapa, justamente,
¿cierto?, de todas las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica. Cuba en el 52, Guatemala en el 54, Honduras en el 2009, Panamá en 1989, Haití 2004, Venezuela 2002, Granada 1983, Argentina y Brasil con los respectivos golpes de Estado. Entonces, estamos hablando de invasiones repetidas, de todo tipo de intervención ilegal. ¿Y esto qué pasó con esto? Yo creo que la diferencia que tiene el evento de hoy con todos los que hubo hasta ahora fue la que ustedes dos, la que dijeron también Osvaldo, el dólar ya no es más la moneda de respaldo de todo el mundo. Ahora la mitad del planeta hace transacciones en otras monedas. Estados Unidos no es quien tiene la hegemonía. No solamente que no tiene la hegemonía global como la que pudo tener a final de los años 90, después de que cayó el socialismo en el este europeo y se consolidó el neoliberalismo. No solo que no tiene esa hegemonía, sino que no tiene ya posibilidades de operar en Asia. Se le hace muy difícil a África. Con Europa tiene problemas también, porque está intentando, el proyecto de Trump es bien claro, salió por boca de Elon Musk y de los vínculos que tiene políticamente Trump. Trump quiere terminar con la Unión Europea, y tanto es así que no solo quiere terminar con la Unión Europea, sino que le hizo pagar un tributo, ¿no? Todos los países de la Unión Europea tienen que pagar 5% de su Producto Interno Bruto para comprar armas. Entonces le está haciendo pagar tributo. El 5% es en tributo para el imperio. Y ellos tienen que recular a América Latina. Entonces, y en América Latina también las cosas están complicadas. Porque México está en una otra posición, porque Brasil está en otra posición, porque los negocios con Rusia, con China, con India y con otras empresas crea una trama público-privada, de empresas, de vínculos políticos, que ya no es la que teníamos en los años 80, no es la que teníamos en la Guerra Fría, ahora es otro. Y un detalle que fue el que Ramiro dijo, 38 trillones de dólares en deuda externa, es mucho dinero. Caramba. Así como hay un histórico de invasiones, también hay un histórico de perder guerras. Todo ese periodo en el que invadieron coincide exactamente con el periodo en que no ganaron una guerra. Y eso durante un tiempo el pueblo americano, el pueblo yanqui, bancó. Hoy es difícil para decirle a una familia norteamericana, decirle su hijo va a ir a luchar por la libertad. Nadie te lo cree en Estados Unidos. Ya nadie te lo creía con Irak. Nadie te lo cree ahora. Entonces, lo que ellos hicieron hasta ahora, me parece que hoy tiene una especie de fin de ciclo. Por eso me parece que hay veces que yo siempre me gusta esa frase del 18 de Brumario de Karl Marx. Hay veces que la historia se repite, ¿no? La tragedia sucedió. Parece que con estos nuevos líderes como Trump, como Bolsonaro, como Milei, estamos en el lado trágico, no estamos en el lado trágico, estamos en el lado trágico que vira una farsa, vira una comedia, en la cual pierden vida muchas personas, en la cual muchas mujeres, muchos hombres pierden la vida en esta farsa, que es una farsa hecha por un sujeto que se ve amenazado por Rusia, se ve amenazado por China y bueno, está intentando mantener el estirpe que tuvo durante todos esos periodos en los cuales apoyó dictaduras militares, en los cuales invadió, y me parece que ahora
Es otra situación. Yo creo que es verdad, es muy extraño. No es muy extraño. Me parece que el poderío militar estadounidense es infinitamente superior al poderío militar venezolano. La capacidad que debe tener, me imagino porque no lo conozco, pero la capacidad que debe tener tecnológicamente para entrar y salir de Venezuela un operativo militar americano debe ser fabuloso en comparación con la capacidad tecnológica que puede tener Venezuela. El problema es que vos podés hacer estas operaciones. Ahora, desembarcar, poner los pies en la tierra y caminar sobre las calles, caminar sobre las sabanas, caminar sobre la floresta, es un poco más complicado, ¿eh? Y ahí es que es muy difícil llevar adelante esto que ustedes decían, una guerra. Hasta ahora vos podés hacer esto. En una guerra vos tenés que poner los pies a donde lo vas a ocupar. Y ahí vos ves que es complicada la situación. Yo estaba en Manaos el otro día por una cuestión de trabajo y me llamó la atención la cantidad de cuarteles que hay del ejército, las Fuerzas Armadas brasileras. Y yo le pregunté a una persona que conoce un poco de la dinámica de la Fuerza Armada y me decía que esa es la frontera norte de Brasil y que ahí es donde se controla la Amazonia y la floresta, la selva, digamos, ¿no? Y entonces me explicaba el entrenamiento que tenían las personas que están ahí nacen en ese lugar. O sea que los soldados que están en ese lugar nacieron en ese lugar, se criaron en ese lugar. Vos podés largarlos sin ropa a esas personas que fundan una familia, fundan una comunidad, viven, tienen nietos. O sea, no es que vos los largás ahí y no van a saber lo que hacen. No, vos los largás ahí y crían una familia porque son de ahí. Contra esas personas es medio complicado hacer guerra. Y ahí que estaba el punto. Ese que es el problema. Por eso es que me parece que hay que diferenciar entre lo que ocurrió hoy y lo que es una guerra. Lo que ocurrió hoy es un atentado que me parece que es lo que decía Isabel, es una actitud de desesperación un poco, ¿no? Porque se ve acorralada, se ve de algún modo empujada por China, ve que ya no es quien decide la regla de juego de la economía. Y por otro lado, ¿cómo hace para poner tropas? Es difícil. ¿Cómo hace para poner tropas cuando le mentiste a tu pueblo durante un siglo? Le dijiste a tu pueblo que estaban luchando por la libertad y hoy el pueblo de Estados Unidos ve que quien lucró aquí son las empresas que financiaron las campañas electorales del Partido Republicano y de la familia Clinton. Y eso la gente, el pueblo, el trabajador yanqui lo ve a eso. Mi hijo se quedó sin un brazo para que una empresa de reconstrucción de cañerías o de fábrica de qué sé yo reconstruirse Irak. Y mi hijo perdió la conciencia, perdió un brazo, mi marido quedó por allá. ¿Cómo es que hago? Me parece que esa es el cuello de botella en el cual también Estados Unidos se encuentra. A eso sumale algunas otras cosas interesantes. Ya te paso a Isabel. Sumale que, por ejemplo, a mí me extrañó mucho hoy en Nueva York una manifestación muy grande en contra de este ataque a Venezuela. ¿Por qué? Porque tenés el caso de los archivos estos desclasificados que lo involucran a Donald Trump como una persona que sabemos que ha tenido esas relaciones, no podemos decirlo mucho porque si no nos bloquean acá el cosa, pero con personas que no tenían edad legal para tenerlas, de la isla de la fantasía, como le dicen, que lo que les ha llegado a ellos. Por otro lado, la situación económica no ha mejorado en los Estados Unidos, hay un descontento muy grande. Donald Trump le dijeron porque iba a bajar la inflación, iba a renovar la economía, eso no está ocurriendo. El sistema de la salud está muy caro, la gente no puede pagar ni siquiera los atendimientos básicos que en Argentina o en Brasil los tenemos a través de los hospitales públicos, buenos o malos, pero están. En Estados Unidos no están. Y hay un descontento muy grande con que Donald Trump los ha defraudado. A eso eso un poco responde esta desesperación de Donald Trump por crear un factoide exterior que de alguna manera le dé
chapa de campeón. Perdóname, Isabel. No, está bien, justamente yo iba a eso, porque a mí me llama la atención, vamos a ver qué desarrollo tiene esto, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el movimiento en el Congreso americano, ¿no? A donde un sector de los demócratas se está oponiendo a esta situación. Opa, ¿qué pasa aquí? Creo que también refleja el descontento porque, digamos, en un cierto sentido, los parlamentarios están mirando qué es lo que pasa, el descontento con grandes masas de la población que están justamente sin salud, sin educación, sin empleo. O sea, no es casual que la cantidad de gente que vive en la calle hoy en Estados Unidos, y cuando digo en la calle, viven en autos viejos, en trailers, en lugares insalubres y terribles, se haya decuplicado. O sea, en un país a donde el presupuesto militar es estruendosamente enorme y que al mismo tiempo no está pudiendo garantir cosas básicas para mucha gente de su población, creo que el estado interno está complicado, muy complicado, ¿no? Yo O sea, quería pensar eso también. Sí. ¿Por qué que los demócratas están empezando a ponerse nerviosos y por qué que hay movimientos dentro de los partidos del Partido Demócrata de limitar las decisiones del presidente? Buenísimo. Y yo quería destacar dos cositas, que las manifestaciones en Nueva York se dan en una temperatura de 4 grados bajo cero, o sea, no están haciendo un picnic bailando samba en el medio se está muriendo de frío. Y no solamente la gente, el recién elegido alcalde de Nueva York, Mandami, salió a decir que estaba en contra de esto salió a repudiar, y después el New York Times sale a decir de que la acción de Donald Trump había sido imprudente y contraproducente. El New York Times, o sea, vos fijate hasta qué punto una voz que el New York Times no es compañero, ¿viste? No es camarada. No, para nada. O sea que también vienen a jugar acá las contradicciones internas y dentro de los propios Estados Unidos, ¿no? Y un poco esta lucha que hay dentro del seno del poder de Estados Unidos, algunas oligarquías de Estados Unidos que quieren volver a hacer comercios y por otro lado el Marco Rubio, la gusanera de Miami, Marco Rubio, que está desesperado por derrubar a Maduro porque eso va a ser el efecto dominó y el próximo que cae sería el régimen de Cuba, y ellos tienen una obsesión con Cuba, ¿no? Que es otra de las cosas. De alguna manera lo dejó traslucir hoy Trump en su discurso. Bueno, esto no queda en Venezuela, va a haber otro, y los otros son seguramente en Nicaragua y principalmente Cuba, ¿no? Y después se refirió a Cuba inclusive, dijo que murieron muchos cubanos porque lo estaban protegiendo a Maduro. Bueno, esos divague que hace Donald Trump, ¿no? Y que Cuba siempre estuvo muy aliada con Venezuela y lo va a pagar caro porque se beneficiaba, porque Venezuela la ayudaba mucho. Bueno, ahí comenzó, digamos, a divagar, pero no es casual que él nombre a Cuba y que en la gusanera de Miami se estén relamiendo por lo que ha ocurrido ahora, porque piensan que el próximo va a ser Cuba. Yo creo que el próximo va a ser Colombia y Brasil, que son los que tienen el proceso electoral. Yo estoy preocupadísima, te digo. Preocupadísima, porque estas no son divagaciones, estas son cuidadosas estrategias diseñadas. No te olvides que no hay que olvidarse que en la barbaridad que pasó en Río de Janeiro con Claudio Castro, la tentativa todo el tiempo fue de hablar de narcoterrorismo. Entonces esto creo que tenemos que tenerlo muy claro. Aquí se está armando un discurso para atacar el gobierno de Lula y para atacar las elecciones, a donde va a haber del narcoterrorismo que apareció allí, ¿cierto? De esa caracterización a el financiamiento de Maduro con el dinero del narcotráfico, etcétera, etcétera. Estamos ahí, en el filo de la navaja. Y te diría más, respondiendo un poco a la pregunta que hizo Daniel, y se me había olvidado esta cuestión, porque no es solamente el silencio de las naciones lo que ha provocado esto, sino el acto patriótico número uno. En realidad es el acto legal número uno después del 11 de septiembre, que le ha dado
mejor dicho, ellos se han abrogado, y el mundo no ha dicho nada, la jurisdicción universal. Cada vez que ponen la palabra terrorismo, ellos son los jueces universales. Cualquier juez de distrito de Nueva York, si hay terrorismo en el medio, va a perseguir a quien sea. Muy interesante eso que dijiste, Isabel. Sí. Es la excusa legal. Por eso que van, chupan gente, por eso que van y asesinan, por eso van a Gaddafi lo asesinaron de esa manera, que banca el terrorismo, ¿viste? A Soleimán hicieron lo mismo. O sea, ellos cuando ponen esa palabrita en el medio, cualquiera sea el matiz, es porque se quieren la tener autorización plena. Claro. Sí. Compañero, hemos llegado a una hora de transmisión, algunas reflexiones. Osvaldo, estabas muy callado hoy, me parece. No, estaba pensando que justamente hablaste vos de Cuba y eso, y que en el discurso de Trump dice que le daban el petróleo de Estados Unidos a Cuba. Sí. O sea, porque ella tiene una interpretación muy particular de que el petróleo es de Estados Unidos. Porque dice que creo que fue en el 80, en el 70 o en el 80, no me acuerdo, el 75, terminaron las concesiones, ni siquiera le expropiaron las empresas. Ellos dicen que es al terminar las concesiones, porque no eran propietarios del petróleo la empresa norteamericana, de esa manera ellos se quedaban con el petróleo. Entonces le estaban dando ese petróleo que era de ellos, en la interpretación trumpeana, de que le estaban dando el petróleo, ¿no? Y creo que el principal razón de si quieren no vamos a decir guerra, vamos a decirle ataque que tuvo Venezuela, fue por dos cosas. Por el dólar, como decía Daniel, que ha dejado de ser como reserva, por ende ya no es la única moneda aunque se puede comerciar, lo que le permite a Venezuela seguir exportando petróleo, no tener que recibir pagos en dólares, por un lado, y por otro lado, porque necesitaban ese petróleo, como no lo puede conseguir a través del bloqueo, porque siguen pasando barcos, siguen colándose barcos, entonces recurrió a esta manera de secuestrarlo y no sé qué más hará Trump, ¿no? ¿Quién lo puede saber? Creo que ni Trump lo debe saber porque actúa, me parece, mucho por impulso. Así que creo que ahí estaría el secreto de esto, ¿no? La primera reserva petrolera del mundo es una cuestión importante. Yo quería decir que, para ir terminando y después dejar que Isabel cierre, me parece que sí, que yo creo que es parte de una estrategia esto, ¿no? Hay una estrategia que tiene un antes, un ahora y un después. Una estrategia que hace un tiempo le está yendo muy mal a Estados Unidos. Es una estrategia, sí, es pensada, sí, es elaborada, sí, tiene información de inteligencia en campo, sí, pero me parece que le está yendo pésimo, porque perdieron la hegemonía internacional, perdieron el comercio internacional, perdieron la incidencia internacional. Cuando hacen una operación, en los lugares donde hacen operaciones, y las cosas se les ponen complicadas en los campos de operaciones, abandonan su gente, y la gente que trabajó para esa operación termina presa o termina muerta. Entonces le está yendo mal. Ese me parece que es el punto. Y me parece que ellos insisten. Por eso digo, también rescato lo de Isabel, que es un acto de desesperación. Les está yendo mal, le ganan, sí, obviamente hay empresas que ganan. Yo no estoy diciendo que no haya empresas que ganan. Estoy diciendo que podríamos decir así, cuando estaba Kissinger, ahí sí había una estrategia que podríamos decir, como se dice en Brasil, bien sucedida. Kissinger escribe en su libro que la política externa de Estados Unidos no era una política de negociación, que la política externa de Estados Unidos era así. Estados Unidos llegaba y te explicaba lo que iba a suceder, y vos después ajustate. Era así en la época de Kissinger. Bueno, esa época de Kissinger terminó. Primero porque terminó la época, y después porque no tienen un Kissinger. Entonces eso me parece que se debilitó también. Dentro de eso, y vuelvo a insistir en eso, dentro de esos manotazos de ahogado, hay gente que pierde la vida, que no es joda. Por eso también, concuerdo, esto no es joda. Creo que esa amenaza a Petro no es una simple
regurgitación, sí. La amenaza a Cuba también no es una simple declaración. Y bueno, está clarísimo, ¿no? Si nadie va a dudar de aquí para el lado, el dominio de Estados Unidos no será más cuestionado en América Latina, bueno, el subtítulo abajo está claro para quién apunta a eso. Entonces aquí van a tener... Pero aquí aún así, a pesar que el golpe de Estado del 2016, se quedó con el petróleo del presal, y me parece que eso es justo reconocérselo, ellos vinieron por todo, pero se quedaron con el petróleo, que no es poca cosa. Ahora, quien se quedó con el petróleo no es Estados Unidos, quien se quedó con el petróleo son algunas empresas, y ese es el punto. Estados Unidos como proyecto perdió con eso, perdió porque las personas que hicieron parte de todo ese proceso están presas, o están yendo presa, o van a ir presa. Entonces, me parece que en ese sentido le está yendo muy mal. Tal vez esperemos que esta ruptura interna que tiene de sectores del Partido Demócrata, de otros grupos, de grupos de defensa civil, de defensa de derechos civiles, que hay muchos y muy buenos en Estados Unidos, me parece que en algún momento van a quebrar, van a meterse en las fisuras, y me parece que esto de algún modo va a debilitarse. Por eso me parece que a pesar de que tienen un proyecto y que apuntan Colombia, Cuba, Brasil, me parece que también se le hace tan fácil del lado de afuera y del lado de adentro, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, Daniel, en cuanto hablabas, que no hay, y esto tal vez sea no solamente una cuestión que desde el psicoanálisis podemos pensarla, ¿cierto? Que es el dominio de la pulsión de muerte, también podemos pensarla desde la historia, ¿cierto? Porque no hay imperio que se puede sustentar indefinidamente en la masacre, en la represión brutal, en la tentativa de dominio. Sabemos a dónde esto termina. Hemos visto varios imperios derrumbarse cuando no han conseguido garantizar condiciones mínimas de sobrevivencia de sus poblaciones. O sea, si no hay vida, no sirve, se va, se cae. Entonces creo que el problema es que mientras se cae arrastra mucha cosa, ¿cierto? Y esto es lo que vos decías, porque hoy tenemos multitudes hambrientas, no solamente fuera de Estados Unidos, sino dentro. Tenemos recortes brutales en las universidades, tenemos recortes brutales en la cultura, o sea, cada vez se vive peor, ¿no? Entonces, cuando un imperio no consigue garantizar condiciones mínimas de sobrevivencia y de reproducción de la vida, se cae. Creo que sabemos lo que la pulsión de muerte y su imperio producen en los sujetos, en las poblaciones, en los grupos. Solo estaba pensándolo un poco más ampliamente. Eso. Bueno, Osvaldo, qué lujo que tuvimos hoy, ¿no? Qué invitado. La verdad, ¿no? Espectacular, hoy impresionante los análisis sobre la situación complicada en Venezuela y el futuro, ¿no? Yo lo que sí creo que Trump le interesa solamente no el pueblo norteamericano, sino las empresas norteamericanas, porque cree que eso forma parte de su propio Estado, diríamos, ¿no? Pero es su punto de vista, ¿no? Por ahí estoy equivocado, no lo sé, me parecería. Pero realmente un lujo lo de hoy, ¿eh? Un lujo lo de hoy. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a ustedes, que fue bárbaro. Hace bien poder conversar con los compañeros. Claro que sí. Vamos a despedirnos mandándole un abrazo a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra Web, al doctor de Petris del blog jurídico arrabaljurídico.blogspot.com, y de nuevo, gente, las puertas están abiertas y un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.